Hace 350 millones de años, la Tierra era la encarnación de una pesadilla. En los matorrales pantanosos y el aire denso y pesado de las selvas prehistóricas, insectos gigantes se arrastraban por el suelo y surcaban el cielo. Tan enormes que su tamaño superaba el de sus equivalentes modernos varias veces. Tan peligrosos que fácilmente podrían haberte convertido en su presa. Pero un día, su reinado terminó de forma repentina. Algunos se vieron obligados a reducir su tamaño, mientras que otros desaparecieron para siempre de la faz del planeta. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué, o incluso quién, fue responsable de su desaparición? Durante mucho tiempo, científicos de todo el mundo buscaron la respuesta. Entonces, investigadores de la Universidad de California llevaron a cabo uno de los estudios paleontológicos más grandes de la historia. Analizaron más de 10.000 fósiles que abarcaban cientos de millones de años de evolución. Los resultados lo cambiaron todo. Resultó que el cambio climático no fue la única causa de la desaparición de los insectos gigantes. Hubo otro factor. Algo comenzó a cazarlos. Período Carbonífero. Extensos matorrales de selva prehistórica, terrenos pantanosos, helechos gigantes y colas de caballo colosales. Allí, en esa naturaleza verde y salvaje, los insectos dominaban. Eran tan enormes que difícilmente encajarían en el mundo moderno. Este fue el período carbonífero, una era en la que la evolución les dio a los insectos la oportunidad de conquistar el planeta. ¿Pero cómo? Imagina un mundo donde los árboles no se descomponían, sino que simplemente morían y caían en los pantanos, permaneciendo allí durante millones de años. Las plantas antiguas del mundo carbonífero absorbían activamente dióxido de carbono y liberaban oxígeno a la atmósfera, alterando lentamente la composición del aire. Pero cuando el ciclo de vida de estas plantas terminaba, el proceso era muy diferente al actual. No había descomposición. Las bacterias aún no habían desarrollado la capacidad de descomponer la madera, así que los árboles muertos no desaparecían, se hundían en los humedales y capa tras capa se acumulaban como materia orgánica densa sin descomponerse. De esos depósitos se formaría, con el tiempo, el carbón. Y el dióxido de carbono que las plantas habían absorbido quedaba atrapado bajo tierra. Como resultado de estos procesos, el nivel de oxígeno en el aire alcanzó un récord del 35%, en comparación con el 21% que respiramos hoy. Una tormenta eléctrica en esa era podía desatar incendios forestales de una magnitud inimaginable. Un solo rayo bastaba para que un bosque saturado de oxígeno se convirtiera en un infierno en llamas. Incluso la madera humana podía arder con la chispa más pequeña. Al mismo tiempo, esta sobredosis de oxígeno permitió que los insectos crecieran hasta tamaños impensados. Imagina esto, vas conduciendo tu auto, de repente ¡paf! Algo golpea el parabrisas. Solo es una libélula. El limpiaparabrisas la aparta sin problemas. Pero si fuera una libélula del período carbonífero, las consecuencias serían mucho más graves. Las libélulas de esa época eran 10 veces más grandes que sus parientes actuales, con envergaduras de hasta 70 centímetros. Estaban entre los insectos voladores más grandes de todos los tiempos, comparables en tamaño a un halcón. Pero ¿cómo pudieron los insectos crecer tanto? Todo se reduce a su sistema respiratorio. En lugar de pulmones, los insectos poseen una red de tráqueas, diminutos tubos que transportan el oxígeno directamente a sus tejidos. En la atmósfera actual, esto limita su tamaño. Cuanto más grande es el insecto, más difícil resulta distribuir el oxígeno de manera eficiente. Pero en un entorno con altos niveles de oxígeno, la respiración se volvía mucho más eficaz, eliminando las barreras fisiológicas al crecimiento, y así la naturaleza dio paso a la evolución de gigantes. Hoy en día podrías encontrarte con un 100 pies gigante de hasta 30 centímetros de largo. Solo su apariencia podría erizarte la piel, pero en el carbonífero, los 1000 pies inspiraban verdadero terror. Los más grandes alcanzaban hasta 2,6 metros de longitud y pesaban alrededor de 50 kilos. Y su dieta no se limitaba a plantas, eran depredadores activos, cazaban todo lo que se cruzaba en su camino. Si hubieras estado en su mundo, probablemente también habrías llamado su atención. Durante un periodo inmenso de tiempo, estos insectos gigantes dominaron el planeta, tanto en el cielo como en la tierra. Pero finalmente todo cambió.
Esos colosos desaparecieron, dejando atrás a los pequeños e inofensivos insectos que conocemos hoy. ¿Pero por qué? ¿Qué o quién provocó su extinción? Descenso en los niveles de oxígeno. Hace 305 millones de años, el periodo carbonífero estaba llegando a su fin. En las densas y sofocantes selvas del mundo antiguo, entre colas de caballo y helechos gigantes, aún se arrastraba la artropleura, aquel milpiés del tamaño de un automóvil. Enormes libélulas revoloteaban perezosamente sobre las copas de los árboles, pero tanto ellas como sus monstruosos primos escorpiones, 10 veces más grandes que los actuales, tenían apenas unos pocos millones de años por delante. Pronto la mayoría desaparecería. Hoy, los científicos afirman con seguridad que la extinción de estas criaturas gigantes no fue causada por un evento catastrófico, como el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios. La verdad fue mucho más simple y al mismo tiempo más insidiosa. El mundo de los insectos prácticamente comenzó a asfixiarse. En los últimos millones de años del Carbonífero, el planeta empezó a cambiar con rapidez. El gran reino verde de los bosques húmedos no podía durar para siempre. Los enormes pantanos se secaron y los bosques se fragmentaron en parches aislados. Este proceso sería conocido más tarde como el colapso de la selva tropical del Carbonífero. Fue en ese momento cuando entraron en escena actores invisibles, nuevos tipos de bacterias que la Tierra jamás había conocido. Antes de su aparición, la madera y las plantas muertas permanecían intactas, acumulándose en el suelo. Pero estos microbios aprendieron a descomponer la lignina, un componente resistente de las paredes celulares vegetales. Cuando comenzó la descomposición, enormes cantidades de dióxido de carbono fueron liberadas a la atmósfera. Los niveles de oxígeno que alguna vez impulsaron el crecimiento de los insectos gigantes empezaron a desplomarse. El mundo se estaba transformando, los bosques se fragmentaban y el oxígeno se volvía cada vez más escaso. Para los milpiés y las libélulas gigantes, este nuevo aire más delgado se convirtió en una trampa mortal. A mediados del periodo pérmico, que comenzó hace 999 millones de años, y se extendió durante 50 millones de años, el nivel de oxígeno en la atmósfera cayó al 22%, casi igual al que respiramos hoy. Adaptados a la atmósfera rica en oxígeno del Carbonífero, esto representó un desafío enorme. Pero la lucha por la supervivencia continuó. A pesar de la desaparición de muchos colosos, algunas especies resistieron con obstinación. Una de las leyendas supervivientes fue la Meganeuropsis permiana, un auténtico depredador aéreo del periodo pérmico. Incluso en la atmósfera más pobre en oxígeno, esta criatura podía alcanzar hasta 43 centímetros de longitud corporal con una impresionante envergadura de 71 centímetros. Sin embargo, con cada millón de años que pasaba, la situación empeoraba. Los niveles de oxígeno seguían descendiendo, el clima cambiaba y los ecosistemas colapsaban. Cada vez más especies desaparecían e incluso los gigantes más resistentes comenzaron a ceder ante la presión de las nuevas condiciones ambientales. Entre los últimos en caer estuvieron los Palaeodioptera, un antiguo orden de insectos voladores que logró sobrevivir hasta el final del periodo pérmico. Podrían considerarse los primeros planeadores del mundo antiguo. Estos maestros de vuelo con 6 alas alcanzaban envergaduras hasta 55 centímetros, lo que los sitúa entre los insectos voladores más grandes de la historia del planeta. Y sorprendentemente no encontraron su fin por depredadores ni por cambios climáticos directos, sino por las plantas. Durante millones de años, los Palaeodioptera estuvieron perfectamente adaptados a su entorno. Poseían complejas piezas bucales perforadas succionadoras y se alimentaban de jugos, esporas y polen, todos productos de la vegetación antigua como helechos, licopodios, helechos con semillas y las primeras coníferas. Pero hacia el final del periodo pérmico, hacia aproximadamente entre 260 y 252 millones de años, el mundo entró en una era de cambios radicales. La flora conocida, incluidas las coníferas primitivas, los helechos con semillas y otras plantas prehistóricas, comenzó a declinar rápidamente o a desaparecer. Los científicos creen que el mismo culpable volvió a ser el alto nivel de dióxido de carbono, que redujo el valor nutritivo de las plantas. Como consecuencia, estas especies vegetales fueron reemplazadas por otras más nuevas, más resistentes a la sequía, que ya no podían ofrecer la misma fuente de alimento. Los Palaeodioptera estaban demasiado ligados a la flora que desaparecía e incapaces de adaptarse, se extinguieron junto a ella.
Depredadores, una nueva amenaza. Aunque la caída de los niveles de oxígeno hace millones de años obligó a los insectos a reducir su tamaño, los científicos notaron durante mucho tiempo un fenómeno extraño. Incluso cuando el oxígeno atmosférico volvió a aumentar, las formas gigantes no regresaron. ¿Pero por qué? Esta pregunta se volvió especialmente relevante al estudiar el inicio del período Cretácico, hace unos 150 millones de años. En ese momento, los niveles de oxígeno comenzaron a subir, alcanzando cerca del 20%, frente al 10-15% que habría predominado antes. Sin embargo, los insectos siguieron siendo relativamente pequeños. ¿Qué les impidió volver a crecer hasta alcanzar sus antiguas dimensiones colosales? La respuesta fue buscada por los paleontólogos Matthew Chapman y Gerald Carr, de la Universidad de California en Santa Cruz. Llevaron a cabo un estudio a gran escala analizando más de 10.500 fósiles de insectos voladores que abarcan los últimos 320 millones de años. Los investigadores dividieron este enorme conjunto de datos en intervalos de 10 millones de años. Para cada intervalo determinaron la envergadura máxima de alas, una medida de cuán grandes podrían llegar a ser los insectos en cada era. Luego compararon esos datos con los niveles de oxígeno en la atmósfera. Su objetivo era comprender en qué momento el oxígeno dejó de ser el principal regulador del crecimiento de los insectos y qué cambió los ecosistemas de la Tierra durante ese misterioso periodo entre hace 150 y 130 millones de años. Los resultados confirmaron que durante los primeros 170 millones de años de evolución de los insectos voladores, su tamaño estuvo directamente relacionado con la concentración de oxígeno en el aire. Cuanto más oxígeno, más grandes eran los insectos y viceversa. Pero entre hace 150 y 130 millones de años, las reglas del juego cambiaron. La causa fue la aparición de las primeras aves. Fue en ese periodo cuando surgió el Archaeopteryx, un nuevo y temible depredador de los cielos. Eran criaturas pequeñas, con plumas, del tamaño de un cuervo, que alcanzaban hasta 50 centímetros de longitud y pesaban poco más de 1 kilo. Aunque su vuelo aún estaba lejos de ser perfecto, generaron una nueva presión evolutiva sobre los insectos. Cuanto más grande era un insecto, más difícil le resultaba maniobrar y más fácil era capturarlo. Pronto, los grandes insectos planeadores, parientes de las libélulas actuales, desaparecieron. Su vuelo lento y elegante resultó ineficaz frente a estos nuevos cazadores emplumados. Las aves se inclinaron definitivamente la balanza. Desde entonces, la velocidad y la agilidad importaban más que el tamaño. Con el tiempo, las aves se volvieron cada vez más ágiles y expertas en el vuelo. Y entre hace 90 y 60 millones de años, la situación empeoró aún más para los insectos. Un nuevo depredador entró en escena, el murciélago, en particular Onychocnipteris, cuyo principal objetivo eran los insectos. Los hallazgos de los investigadores también relevan un panorama más amplio. Durante los últimos 100 millones de años, el oxígeno atmosférico se ha mantenido relativamente estable, alrededor del 21%. Sin embargo, los insectos modernos más grandes apenas alcanzan envergaduras de entre 6 y 7 centímetros. Compáralo con el periodo Triásico tardío, cuando los niveles de oxígeno eran similares, pero insectos parecidos a los saltamontes actuales tenían envergaduras de entre 15 y 18 centímetros. Esto pone en evidencia un punto clave. En aquel entonces no existían depredadores aéreos y los insectos podían permitirse seguir siendo grandes. Más tarde, con el auge de las aves y otros cazadores del aire, la presión depredadora comenzó a limitar el tamaño de los insectos, incluso con los mismos niveles de oxígeno. Según John Harrison, biólogo evolutivo de la Universidad Estatal de Arizona, estos hallazgos respaldan, aunque no demuestran por completo, la hipótesis de que la aparición de las aves y más tarde de los murciélagos se convirtió en el factor clave que limitó el tamaño de los insectos voladores. Hoy, los científicos están seguros de que la extinción de los insectos gigantes fue causada por una compleja cadena de acontecimientos que se desarrolló a lo largo de millones de años. El primer golpe fue la desaparición de los bosques pantanosos tropicales. En su lugar surgieron arboledas dispersas como islas de vegetación pobre donde el alimento era cada vez más difícil de encontrar. Luego aparecieron bacterias capaces de descomponer la madera y liberar CO2. El oxígeno atmosférico disminuyó y oxigenar los tejidos se volvió más complicado. Los insectos comenzaron a reducir su tamaño y muchas especies se extinguieron. El golpe final llegó con la aparición de las primeras aves, depredadores activos que cazaban insectos y competían con ellos por el alimento. Como resultado, el mundo de los insectos gigantes que había prosperado hace 350 millones de años desapareció 200 millones de años después.
dejando únicamente a sus diminutos descendientes, que hoy se arrastran bajo nuestros pies. Pero lo que sigue desconcertando al paleontólogos de todo el mundo es esto. Incluso con los niveles actuales de oxígeno, y en ausencia de depredadores, los insectos antiguos podrían haber sido varias veces más grandes que sus parientes modernos. Ya lo mencionamos antes. Del Triásico tardío lo demuestra. Un insecto parecido a una mantis religiosa gigante con una envergadura de 40 centímetros. Este hecho lleva a los científicos a sospechar que la presión de los depredadores, más que el oxígeno por sí solo, es hoy el principal factor limitante del crecimiento de los insectos. Por supuesto, los tamaños extremos de los gigantes del Carbonífero serían imposibles sin un aire rico en oxígeno. Pero sin enemigos naturales, los insectos modernos probablemente podrían crecer 2 o 3 veces más de lo que lo hacen actualmente. Al mismo tiempo, si aquellos gigantes antiguos fueran transportados de alguna manera a nuestro mundo actual, su destino sería sombrío. Lo primero que enfrentarían sería la falta de oxígeno, sus cuerpos comenzarían a asfixiarse casi de inmediato. Los ejemplares más grandes no sobrevivirían ni siquiera una hora, y los más pequeños, aunque resistieran un poco más, tampoco durarían demasiado. Nuestro clima moderno es demasiado seco e inestable para criaturas así, y la presencia de depredadores es demasiado alta. Imagínate lo que enfrentaría una mariposa gigante, como los Paleolodicoptera del periodo carbonífero si apareciera aquí y ahora. Falta de oxígeno, plantas desconocidas, una atmósfera árida, depredadores por todas partes, no parece un destino envidiable. ¿Y tú? ¿Te iría mejor si de pronto te encontrás en un mundo gobernado por insectos gigantes?